Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada de Visiones con la Flor Blanca. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordar que hay un índice, vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta suscribiros al canal. Hola a todos y bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar de las emociones pero de un modo más general. Como ya sabéis, también tenemos otros vídeos, otros episodios de las emociones en las que son emociones más específicas, como del amor, el odio, el rencor, en las que lo explico, trato de explicarlo en el modo de cómo nos afecta o cómo se sienten. Pero hoy vamos a centrarnos en las emociones de una manera generalizada. Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es una energía en movimiento que surge como resultado de una acción, ya sea causado por unas palabras, unos actos, unos pensamientos, o como consecuencia de una vibración que bien emitimos nosotros o la recibimos por parte de aquellos que nos rodean, o incluso de algunos objetos también puede ser. Entonces, esta emoción puede ser de alta vibración o de baja vibración. Y dentro de la alta vibración puede ser resonante o disonante, o sea que esté en armonía o no esté en armonía. Y dentro de la baja vibración también puede estar en armonía o en disarmonía. Entonces, podríamos decir que la emoción es una interacción o un intercambio entre una descarga de energía y una reacción de esa propia energía. Entonces, ¿qué pasa con esta emoción? Y eso es lo que, sí, lo vamos a dejar ahí por el momento. Entonces, el sentimiento es un tipo de emoción que ya ha sido integrada en el ser. Es esa sensación que te deja esa emoción en el cuerpo, esa emoción que puedes sentir, esa sensación que puedes sentir en el cuerpo, ese es el sentimiento. Y este está integrado en el ser, esta emoción está integrada en el ser, está asentada en nuestro organismo, en nuestras células, en nuestro cuerpo. Ya no se mueve, ya no está en movimiento, está estancada, sentada con nosotros, haciendo cimientos en nuestro ser y en nuestra persona. Es algo que ya empezamos a sentir nosotros dentro. Ya no es una reacción, no está en movimiento, está asentado. Y la evolución de este tipo de sentimiento, que ya se está asentando en nosotros, esta emoción que ya no se mueve, sino que ya lo estamos integrando, ya lo sentimos nosotros, no hace falta que alguien nos lo haga reaccionar o nos lo descargue o que nos produzca una reacción, sino ya nosotros mismos lo sentimos en nuestro ser, a través de nuestros sentidos. Esta evolución de este sentimiento es lo que puede llegar a causar, diríamos, como enfermedades más crónicas o pasajeras, según como cada uno lo tolere, como la depresión, la ansiedad, la paranoia, el pánico, temor, porque esto ya se ha instalado en nosotros como una especie de nudo energético. Y luego este tipo de nudo energético, este sentimiento aferrado en nosotros estancado, esto va trayendo sobre sí mismo, más tipos de energía del misma índole, de la misma categoría, de la misma vibración, haciendo que este sentimiento se haga más grande, recolectando emociones similares. Y haciendo que este sentimiento sea muchísimo más grande, dándole fuerza a este sentimiento. ¿Y esto qué es lo que genera? Que este sentimiento, al hacerse más grande y asentarse bien, hace que dé lugar a creencias. Entonces, ¿qué pasa con las creencias? Las creencias
es este cúmulo de sentimientos que vienen de estas emociones que ya se han asentado en nosotros y que nosotros ya pensamos y creemos que es algo posible. Y que no lo creemos así, que sentimos ya que eso es un hecho y pensamos que es cierto, que es verdad. Y lo pensamos durante un periodo de tiempo, no es algo que lo sentimos, ahora me siento así en este momento, ahora no me siento así, ahora me vuelvo a sentir así. No, esto ya es una creencia que ya es algo asentado en mi ser, en mi cerebro. Yo pienso y creo que esto es así y dura por el tiempo, se expande a lo largo del tiempo, porque lo sentimos así, porque deseamos que sea así, porque creemos que sea así o porque amamos la idea de que sea así. Entonces las creencias están en nuestro ser, están en nuestra mente y estas se transmiten a nuestro cuerpo. ¿Y por qué se transmite? Al transmitirse en nuestro cuerpo, y como dura en el tiempo, la creencia es algo que va más allá del tiempo y del espacio y va a través de las generaciones. ¿Por qué? Porque es algo que creemos, tenemos fe en que es así. Entonces, al adoptarlo como una creencia, es algo hereditario que se pasa de generación a generación. Y todo esto empieza por una emoción que hemos sentido, que hemos asentado en nuestro cuerpo, que lo hemos creído así, y esto ya se traspasa tiempo y espacio y llega a otras generaciones y es hereditario. ¿Y por qué es hereditario? ¿Y qué pasa? Que estos sentimientos, estas creencias que ya hemos adquirido, lo que pasa, como duran en el tiempo, entonces nos sentimos igual, no por momentos, sino constantemente, porque ya es una creencia, es una ideología, es un pensamiento. Y entonces esto pueden ser como sentimientos pues de pena, de pobreza, de tristeza, de ira, de odio, de venganza, al igual que pueden ser también creencias relacionadas a sentimientos sobre el amor, la paz, amor incondicional, la felicidad, la abundancia. Entonces, la cuestión es, ¿cómo hacemos para no seguir reteniendo, asentando en nuestro cuerpo estas emociones, estos sentimientos que luego se convierten en creencias que heredamos o adoptamos para querer en futuras generaciones? ¿Y cómo hacemos para que nos deje de impedir evolucionar? Para dejar de estar atascados en el mismo nivel de aprendizaje. Entonces, las cosas que podemos hacer, la cuestión es, ¿qué es lo que pasa? Cuando algo nos hiere, ya sea en la forma de acción, de palabra o de vibración, cuando pues alguien nos echa esas miradas, esas malas miradas, llamémoslo como gestos, la tendencia que tenemos es a recibirlo, analizarlo, procesarlo, integrarlo en nosotros, como si nos perteneciese, como si eso fuese algo que es nuestro, como eso que ha emitido, sea quien sea, como que es algo que nos pertenece. Ese pensamiento, ese gesto, esa palabra o esa acción. Y no es más que la perspectiva o la opinión que pueda tener esa otra persona que ha emitido a través de ese gesto o vibración, acción o pensamiento, si eso es generado por nosotros o también puede ser generado por la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien nos hiere? Entonces empezamos a cuestionarnos si será verdad aquello que piensan sobre nosotros, aquellos que dicen sobre lo que dicen sobre nosotros o por qué nos han hablado así, o por qué nos han tratado de esa manera, nos han mirado con ese desprecio, nos han mandado esa vibración, esa mala energía, por decirlo así. Y empezamos a dudar y a creer que sea posible que eso que emiten pueda que sea verdad o que tengan razón sobre esa emisión, sobre eso que percibimos sobre el otro. Entonces, lo que debemos hacer, está bien que lo procesemos, porque lo hemos sentido, es una emoción, es una energía en movimiento que nos han mandado, entonces tenemos que procesarlo. ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me ha hecho así? ¿Por qué me ha contestado esto? Entonces, que lo analicemos, pero nunca tenemos que integrarlo en nuestro ser.
no tenemos que integrarlo jamás. Es una percepción de entrada de otras personas que puede ser válida o no. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Sí, dos opciones, sí, por decirlo, de cómo actuar. Esas dos opciones, bueno, hay tres diferentes pasos a seguir. Dos opciones que serían una, rechazar esa información, esa energía recibida, o integrarlo, por decirlo así, pero ahora voy a explicar cómo y el por qué. Entonces, una cosa que podemos hacer es dejarlo ir, claro, como bien he dicho, y o integrarlo. Entonces, ¿por qué lo vamos a dejar ir? Puede ser por un motivo, porque no hay una base coherente para esa acción, ese gesto o ese pensamiento que ha sido emitido por esa otra persona. Pero lo que tenemos que hacer es literalmente dejar ir esa energía, no aferrarse a ella, a eso negativo o de, sí, que nos ha producido esa baja vibración. Que no hay que dejarlo que nos entre en la mente. Sí, no hay que aferrarse a eso negativo que nos ha dejado ese pensamiento que nos está comiendo la cabeza. ¿Por qué me dijo eso? No lo entiendo y eso. Porque no hay que dejar que eso nos estemos comiendo la mente con eso que nos han dicho. Entonces eso hay que dejarlo ir. Ese es uno de los primeros pasos. ¿Y por qué lo tenemos que dejar ir? Bueno, ese es el paso en general. Porque después de analizarlo, primero tenemos que procesarlo, analizarlo, saber lo que nos ha hecho sentir, por qué nos ha hecho sentir eso que nos han dicho, que esa mirada o aquel acto que nos han hecho. Entonces, después de procesarlo y después de un análisis, nos tenemos que dar cuenta que esa información o esa energía no nos aporta nada. Entonces, si no nos aporta nada, que no entendemos ni por qué nos ha hecho eso, ni tiene ninguna coherencia ni ninguna lógica después de haberlo analizado, sentido, expresado, pues hay que dejarlo ir, porque si no es coherente ni tiene ninguna lógica, hay que dejarlo ir. ¿Por qué lo dejamos ir? Porque después de haberlo analizado y nos hemos dado cuenta de que esa información, esa energía no nos aporta nada, y mucho menos si no es algo positivo, lo dejamos ir. Luego, si analizamos nuestro pensamiento previo a ese sentimiento, esa emoción, nos iremos dando cuenta que nos hemos ido adentrando sin darnos cuenta en ese tipo de energía que nos han, esa emisión, esa vibración, esa emoción que nos han hecho sentir. Y empezamos a sentirlo cada vez más adentro, empezamos como a integrarlo en las capas más internas de nuestra estructura, dándole vueltas y no nos sirve para nada. Lo tenemos que dejar ir porque no es una información relevante y no nos aporta nada. O porque después de haberlo analizado, empezamos a ver que la otra persona tiene algún tipo de problema interno. Que eso también pasa, no porque alguien te emita una vibración que te cause una emoción derivada en un sentimiento negativo en tu ser, quiere decir que que la persona tenga razón. Entonces, si no nos es relevante, lo dejamos ir, porque si no le vemos la coherencia ni la lógica, ¿por qué ha actuado así? Lo dejamos ir. Si después de analizarlo vemos que realmente es la otra persona que tiene algún tipo de problema, que tiene algún problema interno, que sea ya permanente o temporal y que la energía que ha emitido no tiene nada que ver con nosotros, también tenemos que dejarlo ir. Pero todo esto siempre después de haberlo analizado, siempre después de haber efectuado un análisis previo. También puede ser que después de haber hecho el análisis previo podamos descubrir que somos nosotros los que tenemos un problema a solucionar, que también puede ser que entonces debemos agradecer que nos lo hayan hecho ver, que nos lo hayan reflejado, que esa persona haya tenido una reacción a nuestra descarga energética que hemos emitido nosotros mismos. Y entonces ahí tenemos que tomar medidas o un plan de acción o ser conscientes de cómo evitar caer en ese tipo de comportamiento o acción o vibración o pensamiento que deriva en una energía, en una interacción energética desagradable
que nos causa esa reacción por parte de los otros como resultado de la acción que nosotros hemos emitido. Y esto nos deja una sensación de culpa o de dolor. Entonces, y es ahí donde nos va dejando esa emoción y ese sentimiento. Entonces, cuando vamos analizando si somos nosotros los culpables de los que hemos emitido esa descarga que ha reaccionado en una respuesta por el otro individuo que nos ha reaccionado en nosotros mismos, un sentimiento de dolor o de culpa después de haber analizado, entonces tenemos que empezar a mirar de dónde proviene esta reacción, palabra o vibración que hemos emitido, que nos ha causado por reacción el nosotros sentirnos mal, tener esa emoción, recibir eso por parte de la otra persona. ¿Cómo hemos llegado a ese estado? Es lo que tenemos que saber, tenemos que mirar o analizar qué nos ha pasado en ese día, qué cúmulo de cosas nos han estado sucediendo a lo largo de días anteriores, semanas anteriores o meses previos. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que todo generalmente es un resultado de un cúmulo en nosotros mismos de ese tipo de emociones, una tras otra a lo largo de días, semanas, meses o incluso años que se han ido acumulando. Entonces, y producimos ese tipo de vibración, esa emisión hacia otras personas, que sería como pagarlo con otros, por decirlo así. Entonces recibimos esa reacción negativa que nos duele y que nos hiere. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es cambiar ese hábito para dejar de ir acumulando emociones que nos causen dolor o que nos causen culpa. Para cambiar este hábito se va cambiando de uno en uno, ¿sabes? De emoción, de sentimiento por sentimiento, de creencia por creencia. Eso va de uno en uno. ¿Cómo podemos dejar ir esas emociones uno a uno? Pero si dejamos ir esas emociones una por una, evitamos que se vayan creando y acumulando a sentimientos y creando esos sentimientos. Y posteriormente que se vayan creando esas creencias dañinas que nos acaban causando enfermedades más de tipo mental. Entonces, vamos a ir a la raíz de cómo dejar ir esa emoción, porque eso es lo que nos va a ayudar a no acumular ese sentimiento y no acumular ese sentimiento nos va a ayudar a no acumular esa creencia que luego se pasa de generaciones en generaciones, es hereditario y traspasa el tiempo y el espacio, causando nudos energéticos en nuestros descendientes y nudos energéticos que hemos heredado nosotros mismos. Y esos nudos cada vez se van haciendo más bola porque siguen atrayendo más experiencias, acciones y vibraciones de la misma índole, haciendo esta creencia, este nudo energético muchísimo más grande. Por eso hay esos problemas que son problemas generacionales en familias, en linajes. Y todo parte de algo tan sencillo como una emoción, o sea, una reacción, una descarga de energía que emitimos, que sentimos, que pensamos, que vibramos y que produce una reacción en lo que nos rodea que nos causa este sentimiento, esta emoción del tipo que sea. Entonces, ¿cómo dejamos ir esa emoción? En vez de seguir hundiéndonos en el dolor que nos ha causado esta emoción o la pena, pero siempre después de haberlo analizado, pensado e intentado ver de dónde viene, si es mi culpa, si realmente es culpa del otro, y haber intentado comprender de todo sobre esa emoción que sentimos, la manera más sencilla que podemos dejar ir esta emoción es respirar profundamente y muy despacio. Para aquellos que lo quieran sentir mejor o que les sea más fácil, pueden incluso cerrar los ojos si eso ayuda más. Y en el proceso de eso, pues hay que reconocer que de ese resultado de ese análisis, por ejemplo, si es en el caso de que no es culpa vuestra, por decirlo así, esa reacción no viene de vosotros, sino es una reacción acumulada
por la otra persona que tiene algún tipo de problema, no ha tenido un buen día, entonces tenemos que respirar despacio, tranquilamente, profundamente, con esta idea y este pensamiento, como por ejemplo que esa persona no está bien, esta persona ha tenido un mal día, o esta persona está pasando por un mal momento, esta persona pues siente envidia, o tiene problemas de cómo no se valora suficiente, o tiene falta de amor propio, etcétera. Entonces, vosotros cuando respiráis, entonces, de una manera profunda y lo más despacio que podáis, profundamente, esto es lo que tenéis, estáis pensando. Eso es una manera de dejar ir esta emoción que os ha producido de dolor o de culpa en las otras personas. ¿Qué otro modo? Sí, cuando respiráis así profundamente, entonces no hay que darle más importancia a esa sensación, a esa emoción, porque no merece la pena. Entonces, pero todo esto después de haberlo analizado. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me produce esto? ¿Por qué me ha sentado mal lo que me han dicho? ¿Por qué este conductor del autobús no me ha abierto la puerta cuando le toca el timbre 3 veces? ¿Por qué esta persona que no la conozco de nada me mira con esa cara de asco? Entonces tenéis que entender, si eso es así, si no te conoce nadie y te mira con cara de asco, es porque tiene un problema la otra persona, no eres tú. Claramente no eres tú, entonces no tenéis que cargar con esa emoción en vosotros, tenéis que dejarla ir, liberaros de ello. Ese es un modo con la respiración y con ese tipo de pensamientos. Esta persona no está bien de la cabeza, tiene un problema, tiene un mal día, yo no la conozco, ¿qué le pasa? Y dejarlo ir porque no os va a alimentar para nada, no merece la pena. Otro modo para aquellos que meditan es meditar, por ejemplo, con un cuenco, un vaso con agua, un cacharro con agua y con algún tipo de concha en su interior o algo que sea representativo del mar, de la vida marina. Entonces meditáis con eso enfrente vuestro, pidiendo a los elementales del agua, que en este caso son las ondinas, que os ayuden a calmar estas emociones, esta sensación, esta emoción y que queréis dejarlo ir de vuestro ser y de vuestro cuerpo. Eso es otra manera también para aquellos que meditan, para liberar y dejar ir esa emoción o seguir integrándose en ella y sentir y pensar que a lo mejor vosotros tenéis algo que ver y que las palabras de esas personas externas tienen valía. Hay que reparar en ello. ¿Te has sentido así? Es por algo. ¿Por qué me he sentido así? Ya, ¿yo tengo un problema o es la otra persona que tiene un problema? Si la otra persona es la que tiene el problema, dejarlo ir inmediatamente, ya sea respirando, ya sea meditando, o este otro método que voy a dar después. Si el problema es tuyo, pues también hay que reparar sobre ello. Tú respiras, dejarlo ir, bueno, no sé por qué me siento así, he tenido un mal día, bueno, he estado acumulando cosas. Entonces la cuestión es evitar acumular emociones de dolor o de culpa al momento. Es lo más eficaz. Cuando tú empiezas a ver que no le dejas de dar vuelta a esa emoción una y otra vez, tienes que empezar a analizar y a reparar en ello. ¿Por qué me siento así? Intentar indagar y buscar una explicación, una comprensión, si viene por tu parte o viene por parte de la otra persona. Y a partir de ahí, dejarlo ir evitando volver a caer en ese estado, si ha sido tu culpa. Evitar caer en ese cúmulo de emociones. Empezar a dejarlo ir uno por uno para no acumular, porque cuando acumulas mucho, luego somos nosotros los que saltamos y reaccionamos frente a cualquier cosa que nos dice otra persona. Entonces, el otro modo es meditar, y esto lo podéis hacer más veces. Si meditáis, podéis meditar con este cacharro, cuenco, vaso de agua, con un tipo de concha en su interior, y pidiendo, invocando a los elementales del agua que os ayuden a calmar o a liberar o a no sentiros así, si en caso de que sea vuestra culpa, a no seguir acumulando ese tipo de sensaciones o intentar descubrir por qué estáis sintiéndoos así, de ese modo. Y indagar en ello. Si no indagáis en ello, no podréis saber de dónde viene, con lo cual seguiréis cayendo en el mismo error de sentiros así con diferentes personas todo el tiempo, si viene de vosotros. Entonces tenéis que dejar ir esa sensación y desde luego tenéis que poner la intención que realmente queréis dejarlo ir, ya sea culpa vuestra, por decirlo así, o sea proveniente de la otra persona que
es el que está cargando con un cúmulo de emociones. Y lo podéis repetir esto varias veces, todas las veces que sea necesario cuando lo sintáis así. Entonces, otro método en el que os podéis liberar de esta energía, de esta emoción, de esta energía de movimientos, para aquellos que ya juegan un poco más con la energía, pues les bastará también con respirar profundamente y en vez de seguir hundiéndose en esa emoción cada vez más profundamente, adentrándose en ella, dejándola entrar en vuestro ser, al respirar, lo que vamos a hacer es emanar esa energía hacia afuera de tu ser. Lo sigues emanando, aquellos que trabajáis un poco más con la energía, que la podéis un poco como dirigir, en vez de seguir adentrándoos en esos pensamientos de esto que me ha sentado fatal, que me ha dolido porque me ha dicho esto. Como digo, ya sea culpa vuestra o no, tenéis que liberarlo y decir, bueno, vale, yo soy la que me siento así, es mi culpa, no sé por qué me ha sentado mal, pero yo no me quiero sentir así. Entonces, esta energía no lo quiero en mí. Y empezar a emanarlo hacia afuera. Emitirlo hacia afuera. Sacarlo de vosotros. Y luego, cuando una vez que lo vais emanando, mientras vais respirando despacio, tranquilamente, vais emanando esta energía diciendo, esto yo no lo quiero sentir. Yo no me quiero sentir así. Sí me he sentido así, no entiendo por qué todavía, o sí entiendo por qué, o llevo unos días así, ya que me han dicho esto, la otra persona me ha dicho lo otro, y ya esto no me ha caído bien. Ya lo que me ha dicho esta tercera persona ya no me ha caído bien, y es por eso por lo que me he sentido así, pero bueno, aunque me he sentido así, no quiero sentirme así, no quiero esta energía dentro de mi ser, porque yo quiero seguir tan feliz y tan contenta como he estado siempre hasta ahora. O por el momento. Entonces, redirigís esa energía hacia afuera de vuestro ser. La emanáis de dentro hacia afuera, la liberáis, la dejáis ir. Sentís que está saliendo hacia afuera de vuestro ser. Y claro, una vez que esa energía lo seguís emitiendo hasta que sentís que ya no hay más de esa cantidad, de eso. Pero todo como siempre con la intención. ¿Qué pasa cuando estáis emitiendo esta energía hacia afuera? Emanándola fuera de vuestro ser, porque realmente lo vais a sentir como está saliendo. Es una liberación. Y ahí es cuando vais a dar cuenta de que, ¿por qué estaba yo metiéndome esto para adentro y dándole vueltas y adentrándome en cómo me hizo sentir y por qué me hizo sentir todo esto y tal? Está bien hasta cierto punto, hasta que dais con la clave de que es mi culpa o es culpa del otro, básicamente. A partir de ahí hay que dejarlo, ya sea culpa vuestra, que habéis visto que es culpa vuestra o ha sido culpa del otro. Hay que dejarlo ir. Entonces, el tercer método, para aquellos que trabajan más con la energía, es lo más efectivo. ¿Qué pasa cuando estáis emanando esa energía hacia afuera? Que esa energía la tenéis que transmutar. Entonces, tenéis que, cuando ya habéis visto que estáis emanando esa energía o al mismo tiempo que la estáis emanando hacia afuera de vuestro ser, entonces la tenéis que transmutar pues con el poder de la llama violeta consumidora. Entonces pedís que esa energía que estáis emanando de vuestro ser, esa que sentís que está saliendo, que estáis expulsando hacia afuera, liberando, que os vais a sentir muy bien, muy aliviados y muy ligeros, que sea transmutada con el poder de la llama violeta consumidora. ¿Y por qué? Porque básicamente no vais a querer que tener esa energía pululando en vuestros alrededores o en vuestros ambientes, o vais a querer encontraros de nuevo con esa energía, no hacer catch up con la energía esa más adelante o en un futuro. No interesa, son energías que no interesan. Entonces, lo mejor cuando las emanáis hacia afuera es pedir que esa energía sea transmutada. Pedir usar la llama violeta consumidora para que esa energía sea transmutada, para que no tengáis que topar más con esa energía en otro momento, que os pase otra cosa y se va juntando. No, una vez que así la habéis emanado fuera, la queréis destruir, no la queréis en vuestro entorno, ni fuera, ni que se mueva por ahí y otra vez os encuentre, por decirlo así, diga, tú eras la generadora de mí. De esta energía que soy yo. No os interesa, lo mejor siempre es transmutarla y que se consuma. Esto lo mismo cuando estáis con el cuenco de la meditación, pues también si estáis en la meditación con el cuenco, cacharro de agua, con la concha o cualquier cosa representante del mar,
cuando si es calmar las emociones, si es liberar esas emociones, aunque bueno, el agua ya también alivia, pero también pedís que todo lo que sea liberado o que sea transmutado también. Y todo esto os va a ayudar a dejar de acumular emociones de culpa porque habéis hecho algo mal, que os arrepentís, o de dolor porque os han herido a causa de una emoción, una reacción por parte de otros que han ido acumulando también energías por ahí por su cuenta. Y esto ha sido todo, espero que os haya servido y os haya gustado y bueno, pues hasta la próxima. Ya sabéis que estamos en Telegram y todas estas cosas de el Ava Digital y todo lo demás. Un saludo y hasta luego. Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas, para hacerlo. Y para florecer naturalmente, tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Estamos aquí los domingos a las 9 de la mañana, hora británica, 10 de la mañana, hora española y en Guinea Ecuatorial. Y en el resto de países de habla hispana estamos a las 6 de la mañana en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. 5 de la mañana en Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 4 de la mañana en Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3 de la mañana en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Ya sabéis que hay cambio de horarios en verano y en invierno, así que tendréis que ajustar estas horas al horario de vuestro país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más. Un saludo y hasta luego.